para tratar de entender la problemática que está viviendo México hoy. Nuestro país, México, es un país que está creciendo, digamos que está viviendo la adolescencia, y cuando se vive la adolescencia, dicen que adolecer es carecer o sufrir, y la adolescencia es justamente ese periodo del ser humano cuando no sabe lo que quiere, no sabe a dónde va, pero intuye que hay cosas actitudes que tiene que tomar para orientar después su camino hacia lo que es ya el mundo adulto. Y México es un país adolescente, es un país muy joven, estamos apenas cumpliendo 200 años de vida independiente, hay organizaciones en México que son más viejas que nuestro país, por cierto, empresas tequileras, ¿no? Pero México es un país realmente muy joven, que cuando reflexionamos las etapas por las que estamos pasando, las pensamos exclusivas. Hoy por la mañana platicaba yo con un presidente de una organización hotelera muy importante y me decía que qué pasaba en México, que por qué se estaba viviendo tanta violencia, que por qué este entorno de inseguridad, que por qué toda esta cantidad de mensajes que se lanzan sobre la violencia brutal, descarnada que se vive en este país. Y dije, a ver, my dear Jim, ¿no? Tú no estabas, pero Chicago en 1920, o Nueva York, o Washington, en 1920 hasta el 30, o tal vez hasta más, tal vez hasta un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, las estructuras policíacas de los Estados Unidos estaban totalmente corrompidas. Los grupos delincuenciales estaban totalmente organizados. El status quo, las instituciones como tal, eran profundamente débiles. Había un intento de la sociedad por tratar de hacer de ese país un país respetuoso de las leyes, y también había un intento de parte de sus gobiernos porque hubiera lo mismo, porque gobierno y sociedad vivieran en la armonía, en la democracia y lo que llaman ellos el law abiding society, una sociedad respetuosa de las leyes. ¿O no? Me decía, pues mira, visto como lo estás tú observando, sí. Sí, Estados Unidos vivió un momento en donde lo más corrupto eran las policías, en donde Al Capone tenía en sus listas de payroll, de paga, tenía al director de la policía del lugar, al alcalde del lugar, a toda la gente las tenía, ahora sí que montadas en la muleta, los tenía todos. Y justamente en su oportunidad, al propio Eliot Ness no pudo meter a la cárcel a Al Capone hasta que lo acusó de evasión fiscal, porque no se podía acreditar la cantidad de atrocidades que estaba haciendo este hombre en la calle. Y bueno, pues eso que le pasó a la Unión Americana en su momento y a todas las otras sociedades de otros muchos países que hoy son países que se ostentan de ser civilizados y democráticos y todo esto, pues lo vivieron también. Europa tuvo sus historias y muchas de ellas fueron consolidándose con las guerras. Las guerras enderezan, desafortunadamente tienen mucho sufrimiento, pero las guerras enderezan a las sociedades. Cuando se está en un estado de calamidad extrema, las sociedades se enderezan y maduran y lo hacen muy rápidamente. Y sobre todo, cuando las sociedades hacen y pasan por todo esto, en el momento en que llegan a ámbitos de paz, aprecian muchísimo la paz y entonces florece la cultura y se hace un círculo virtuoso sobre lo que viene de un círculo vicioso, brutal, incontrolable. Nosotros, esta generación, la que estamos aquí, no habíamos vivido una guerra. Yo recuerdo ahí de mi abuelo cuando me narraba lo que él de niño vivió durante la Revolución Mexicana, pero ni la generación de mi padre, ni la generación mía, ni la generación de muchos de ustedes, ni la de mis hijos, ni la de mis nietos, había vivido lo que es este momento de nuestro país. Y se los digo sin ambajes, México está viviendo una guerra.
cuando yo me paro en un lugar y veo que pasa en Cuernavaca, estoy con mis chanclas, ¿no? Y mis shorts y voy a un centro comercial. Y me paro en una esquina y de repente veo que pasa un coche del ejército y otro, y otro, y otro, con gente encapuchada, y otro, y otro, y otro, y bazucas, y barrets, y esto, y armas largas, y todo, y otro, y otro, y otro, y otro. La respuesta de cualquier país que pudiera tener un grado de conciencia sobre lo que representa una guerra diría, oh, we are in deep shit. Pero aquí en México, lo único que decimos cuando pasa todo eso es, pues sí, hombre, aquí están mis sandalias y me voy a comprar una paleta. Porque pensamos que es una casualidad que haya pasado tanto contingente. A lo mejor, seguro van a un desfile. Es lo que pensamos nosotros. Seguro este es un asunto lúdico. Estos señores seguramente van a atender una inundación o van a sembrar arbolitos, que es para lo que hemos visto históricamente a los soldados en nuestro país. Y quiero decirles una cosa. Los soldados de nuestro país hoy están siendo aplicados para aplicar la ley. Y esto nos va a llevar cierto tiempo el que lo entendamos. Cierto tiempo que ya ha cobrado víctimas. Miren, en México, desde que empezó la administración del presidente Calderón, han muerto más de 22,000 personas de manera violenta. Ni Afganistán ni Irak juntos, con todo y Saddam Hussein cuando lo ahorcaron, no ha habido tantas muertes como las que hemos tenido aquí en ese mismo tiempo. Es decir, consideremos el tema de la guerra de Irak y de Afganistán y consideremos el tema de México y más o menos podríamos decir que México ha arrojado 5 veces más muertos que esos dos conflictos juntos. Pero para esos conflictos, este año va a haber un presupuesto de guerra de los Estados Unidos de 270,000 millones de dólares. Y en el caso de México, el presupuesto de la famosa iniciativa Mérida es de 1,200. 1,200 de lo que sea contra 270,000 de lo que sea, podrán marcar la diferencia.